Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les damos la más cordial bienvenida este domingo 15 de mayo del año 2022. 15 de mayo se celebra el Día del Maestro y vamos a tratar de reconocer a los grandes maestros que hemos tenido en México y entender un poco acerca de la historia que se relaciona con la medicina y específicamente con la pediatría. Y sin más preámbulo, me voy a permitir pasarles algo que preparé así muy breve. Dentro de la historia de la medicina, pues desde el siglo XVI ya se había creado en México lo que iba a ser a la postre la Universidad Nacional Autónoma de México. Con eso, esa orden fue dada el 20 de septiembre de 1551. El primer diploma que se otorgó fue el 10 de agosto y fue expedido por la Universidad de Lérida. En 1528 se hizo un protomédico en la Nueva España. Ay, creo que. Y así fue pasando la historia a través del siglo XVI hasta que ya entrado el siglo XVII se agregaron cátedras a lo que iba a ser la Real y Pontificia Escuela de Medicina. Había división entre enseñar medicina y cirugía y esto se abarcaba dentro de las materias en el siglo XVIII ya astrología y matemáticas. Después, en la evolución de la enseñanza de la medicina, se fueron sumando otra serie de actividades y cosas hasta llegar al siglo XVIII y XIX, en las que se empezaron a hacer prácticas con cadáveres. Se dio clases de anatomía de manera práctica y fisiología y la clínica quirúrgica. Y ya en el régimen colonial, en 1805, se fundó la Cátedra de Clínica, en la cual ya después, en 1821, la Universidad de México se concretó como en un aspecto nacional. Posteriormente, ya en el siglo XVIII, se iniciaron, la Escuela de Medicina se reinstalaron y dándole entonces un eje nacional con el presidente Santana, y se inició un peregrinaje de varios sitios donde estuvo instalada la Escuela Nacional de Medicina. Así vamos, de poco en poco, todo el siglo XIX y el siglo XX, en la que se fueron sumando la carrera de enfermería, de obstetricia en la Universidad Nacional Autónoma de Juárez, y también se empezaron a hacer prácticas en el Hospital General y el Hospital Juárez de la Ciudad de México. Dentro de la historia de la Escuela de Medicina, se crearon planes de estudio desde hace más de 100 años y estos se hicieron con la idea de hacer una carrera de 5 a 6 años con un internado hospitalario y un servicio social que inicialmente fue de 6 meses. En 1929, la Universidad de México, la Escuela de Medicina, obtuvo la autonomía, mejor dicho, la universidad, la autonomía universitaria, y a partir de entonces se fueron creando una serie de progresos en los que se fueron sumando a las ciencias médicas, la odontología, la obstetricia, la psicología, y hacer un plan de estudios que se inició en 1936. En el siglo XX, en 1951 se propuso la creación
de un departamento para posgraduados. Quiere decir que ya tiene más de 70 años el que se tiene experiencia para posgrados, y eso derivado de varias de las cosas que sucedieron en la historia de la pediatría, sobre todo y en los institutos nacionales. También se decidió construir lo que es ahora Ciudad Universitaria, y desde 1960, al existir los cursos de posgrado, se crearon la aprobación universitaria de estos cursos. Así, de poco en poco, me voy a ir un poco más rápido para dar la oportunidad a los demás, se fue creando el Consejo Técnico, y actualmente en el siglo XXI, pues hay planes de estudios combinados, hay licenciatura en fisioterapia, licenciatura en ciencia forense, proyecto de licenciatura en neurociencias, y en la actualidad la Facultad de Medicina es la formadora de más médicos de la República Mexicana. Prácticamente todas las escuelas de medicina del país tienen que tener su aval y reconocimiento. Entonces, a casi 450 años, la enseñanza de medicina en nuestro país, pues fueron formados por grandes generaciones de médicos que a su vez fueron alumnos en la misma escuela y fueron poco a poco con su talento e ideas maravillosas y un gran trabajo creando lo que actualmente tenemos, la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional de México. De la pediatría nacional, pues es conveniente hablar de algunos médicos sobresalientes, el doctor Isidro Espinosa de los Reyes, Aquilino Villanueva, obviamente lo que podría yo llamar el padre de la pediatría formal, el doctor Federico Gómez Santos, el doctor Mario Toruella, el doctor Rogelio Valenzuela. ¿Y cómo nació la pediatría formal en nuestro país? Recuerden que hasta antes de eso, para ser pediatra, pues tenía alguien que tener el gusto de hacerlo. Algunos, como el maestro Federico Gómez, pues se fue a Estados Unidos y Toruella se fue a París. Y ya cuando llegaban, pues ya llegaban como pediatras, pero no formábamos pediatras de carrera con un documento que avalara y con un sistema de educación que avalara que fueran pediatras, hasta que se fundó e inauguró el Hospital Infantil de México el 30 de abril de 1943. En ese entonces era el secretario de Salubridad y Asistencia, el doctor Gustavo Vaz, y, y su construcción tardó 10 años. Estos han sido los directores que ha tenido el Hospital Infantil de México. Obviamente, el maestro Federico Gómez, que duró 20 años siendo director, y después todos los demás muy conocidos por todos nosotros: Pedro Daniel Martínez, Lázaro Benavides, Rigoberto Aguilar Pico, Luis Torregrosa Ferráez, Jesús Cumate Rodríguez, César Chavarría Bonecki, Romeo Rodríguez Suárez, José Ignacio Santos Preciado, José Alberto García Aranda y actualmente Jaime Nieto Cermeño. A partir de la creación de médicos en México, en el Hospital Infantil de México, pues se fueron expandiendo esos mismos médicos pediatras a otras instituciones, principalmente el Seguro Social en el Centro Médico Nacional, en el servicio de pediatría, igualmente el ISSSTE en el Hospital 20 de Noviembre y después en el López Mateos, en Pemex, la central del Hospital de Pemex, Hospital Militar, el Hospital de Marina, el Instituto Nacional de Pediatría, el Instituto Nacional de Perinatología, y poco a poco se han ido creando subespecialidades y subespecialidades. Ahora quiero hablar un poco, ya que llevo más de 41 años aquí en Veracruz, pues quiero hablar de algunos médicos veracruzanos. Inicialmente quiero hablar del doctor Antonio Rodríguez Pavón. El doctor Antonio Rodríguez Pavón fue el primer académico que tuvo el puerto de Veracruz. Hablaré de él más tarde. Pero también de los iniciadores de la pediatría formal en el puerto está el doctor Arturo Gómez Lara, el doctor Manuel Espinosa, el doctor Luis Mondragón Carvajal, el doctor Israel Lara Manitas. Este último, que nació en Veracruz en 1929, recientemente fallecido,
pues tiene ciertas características que lo hacen especial y sobresaliente. Dentro de ellas, que tuvo un reconocimiento de la CONAPEM y tuvo 15 publicaciones científicas y un premio Nestlé. Este era el antiguo Hospital Cerdán, y así como apareció, también apareció el Hospital Infantil Cerdán. Desgraciadamente no hay ni un acta de cabildo siquiera para saber cómo es que desapareció. Creemos que más bien fue una decisión política en ese momento, su aparición y desaparición. Pero ahí fue jefe de servicio el doctor Antonio Rodríguez Pavón y también Luis Carvajal. El Hospital General de México, el Hospital General de Veracruz, conocido como el Regional, ahí inicialmente se inició en ese inmueble el Seguro Social, para después trasladarse donde está actualmente en la avenida Cuauhtémoc del puerto de Veracruz. Y este hospital del Seguro Social fue inaugurado en 1970, siendo presidente Gustavo Díaz Ordaz, y poco a poco fue cambiando de nombre hasta ser actualmente lo que es la UMAE, o Unidad de Alta Especialidad de Veracruz. Estos son algunos veracruzanos sobresalientes que, pues, aunque no han estado propiamente todo el tiempo en Veracruz, mencionaría algunos. El doctor Javier Luengo Bartels, que es muy conocido por generaciones de mi tiempo al menos, el doctor Rafael Ramos Galván, quien no lo recuerda con sus famosas tablas, el doctor Gabriel Cortés Gallo, expresidente de la academia, y además, pues, aunque nació en Veracruz, casi toda su vida la ha pasado en León. Así también el doctor Mauro Loyo, recientemente fallecido, fue premio de cirugía, fue secretario de salud en Veracruz, un neurocirujano muy connotado. El doctor Francisco Cuevas Chat, que me parece que es jefe de enseñanza actualmente en el Instituto Nacional de Pediatría, ahí me corregirán, es veracruzano. El doctor Rodolfo Oviero Pérez ganó el premio de cirugía y fue candidato para ser secretario de salud también en tiempo de Mauro Loyo. Les pido por favor que apaguen su micrófono. Gracias. La Sociedad Pediátrica del Puerto de Veracruz, pues fue creada por varios de los conocidos aquí en el puerto. Entre ellos destacan Antonio Rodríguez Pavón, Israel Lara Manitas, Luis Carvajal, Ángel Platas, Imelda Lagunas, Perla Cedas, Patricia Torres Llorente, Lourdes Torres Llorente, Gustavo Samaniego, Manuel Espinosa, Horacio Ortiz Mayagoitia, Alfredo Ruiz Bandini, Rodolfo Regalado, Julio Carballo, Juan Luis Bresán, Miguel Ángel Blanco, Max Mondragón, Eduardo Reynó, Jacobo Vázquez, Carmen Castro, Jorge Brenner, Rafael García, Juan Ramón Salmerón, Javier Kutz y Clima Coutrera. Al crecer el número de pediatras, se agruparon hasta los finales de los 70. De ahí viene otra generación a la que yo pertenezco, y entonces se decidió hacer la Asociación Pediátrica del Puerto de Veracruz, que fue creada en 1985. En esa generación están todos los pediatras Julián Cuevas, Nelson Torres, Armando Beltrán, Federico Ojeda, Erasmo Martínez, Francisco, no alcanzo a ver, Agustín Avilés, Alberto Camacho Zamorano, Alejandro Islas, Eddie Marenco, Edith Juárez, Gloria Domínguez, Alfredo Martínez, Rafael Díaz Salcedo, un servidor, Luis Horta, Sergio Carvajal, Santiago González, José Zapico, Carmen Flores, Emilio Palma, Fernando Pérez, Víctor Ortiz, Patricia Ceballos, Román González Corón, Rubén Cordero y Manuel Castelán. Desde 1981 en Veracruz, en el Seguro Social, se empezaron a formar generaciones de médicos pediatras.
Yo tuve el honor de estar en esa generación ya como médico adscrito, y ahí conocimos a muchos pediatras connotados actualmente. En ese entonces era director del hospital el doctor Federico Roig, jefe de pediatría Perla Sedas, jefe de neonatología Imelda Lagunes, y la primera generación fueron 3 médicos, no quiero decir sus nombres, son conocidos, después los sabremos muy fácilmente. En el año 2021 se completaron 40 generaciones de pediatras, y dentro de estas generaciones figuran Fernando del Castillo, Roberto Rodríguez García, Rorroga, Gabriel Laborde, Fidel Díaz, Raúl López Maldonado, Bernardino Hernández, entre muchos otros. También el Hospital General empezó a formar médicos pediatras, y hubo ahí en la formación de esos médicos pediatras varios jefes de pediatría, entre ellos Lara Manitas, Cutz de la Mora, Manuel Castelán, Raúl Espinosa Palencia. Y han egresado de ahí Carlos Suárez, Domingo Quirós, entre otros. La formación dentro de la pediatría en el puerto de Veracruz se extendió también al Hospital del Iste, donde el jefe de pediatría, cuando empezó la especialidad de pediatría en ese entonces, era un conocido de nosotros y compañeros, Santiago González. Las nuevas generaciones de egresados, tanto del IMSS, del Seguro Social y del ISSSTE, pues había cirujanos pediatras como Jorge Cañas, Hugo López, Torres, Sergio Chávez, Alejandro Torres, infectólogos Manuel Castelán, Manuel Ibarra, Mirna Arano, Juan Martínez, Carlos Rizo y Raúl Espinosa Palencia. La Asociación Pediátrica del Puerto de Veracruz, creada el 29 de enero de 1985, hizo una mesa directiva en el bienio 1986 a 88, siendo presidente el doctor Maximiliano Mondragón Morales, cirujano pediatra, de secretario el doctor Eduardo Reynó Ahumada, de tesorero el doctor Francisco Basurto Casanova, y de vocales Sergio Carvajal Abdalá, José Zapico, Juan Zúñiga Rosas, Horacio Ortiz Mayagoita y un servidor. También estuvieron Andrés Nelson Torres, Armando Nicasio Granados, Mario Blanco Calderón y Alfredo Ruiz Bandini. Estos son algunos de los presidentes de la Asociación Pediátrica del Puerto: Max Mondragón, Eduardo Reynó, Sergio Carvajal, Juan Zúñiga, Luis Juan de Dios Horta Sedas, Manuel Ibarra Muñiz, Hugo López Muñoz, Andrés Hermida Moreno, Carlos Suárez, Marco Antonio Rodríguez Turrén y Francisco Basurto Casanova. En especial, quiero hablar un poco del primer académico del puerto de Veracruz, el doctor Antonio Rodríguez Pavón, y que hace 13 años decidimos en un congreso aquí en el puerto de Veracruz crear un premio de investigación que llevara su nombre, puesto que fue el primer académico. Y quiero recalcar de él porque cuando el doctor Cumate le pidió a los académicos que hicieran la historia cada uno de su estado, le habían encomendado al doctor Rodríguez Pavón hacer la de Veracruz. Y si se fijan ustedes en el libro que publicó el maestro Cumate, falta la historia de Veracruz. Lo que sucede es que en ese entonces ya Antonio Rodríguez Pavón estaba muy enfermo de una enfermedad hematológica que finalmente lo mató. Pero el doctor Rodríguez Pavón nació en 1919, estudió en la UNAM, fue médico interno del Hospital Juárez, hizo servicio social en Tamalín, fue médico cirujano por la UNAM, miembro de la Sociedad Médica Veracruzana, estuvo como médico en el Hospital Aquiles Cerdán, como médico en la Cruz Roja, también fue director del Hospital Infantil Cerdán, profesor titular de embriología, de los posgraduados en infectología pediátrica, Premio Nacional Nestlé,
hizo un curso de hematología clínica, socio numerario de la Academia Mexicana de Pediatría, siendo el primero, vocal en la Junta Municipal de Asistencia Pública de Veracruz, socio corresponsal de la Sociedad Mexicana de Pediatría, jefe de pediatría en el Seguro Social, hizo posgrados en pedagogía en la Escuela de Medicina en la UB, tuvo su consulta privada y era muy amante del golf y de los amigos. Fallece el 6 de diciembre de 1999 aquí en el puerto de Veracruz. Estos son algunos de los trabajos que hizo el maestro Antonio Rodríguez Pavón. Y este era el doctor Rodríguez Pavón. Y bueno, quien quiera tener o lograr algo que nunca ha tenido, tendrá que hacer algo que nunca haya hecho antes. Quiero concluir diciendo que admirar lo bueno, copiar lo bueno, solo puede ser bueno. Muchas gracias a todos mis compañeros, amigos y profesores que me han dado lo bueno de lo que ha sido mi vida. Muchas gracias. Y felicidades a todos. Bueno, quiero ceder la palabra a el doctor Félix Márquez, que está aquí. Félix. Sí, doctor, buenas tardes. Muy bien. Estamos. Pues te cedemos la palabra, Félix. Adelante. Sí, en primer lugar, agradecerle al doctor Eduardo Antonio Lara Pérez esta oportunidad de dirigir algunas reflexiones en torno a esta loable labor que, además de nuestra función principal de asistir en la salud y en la enfermedad de nuestros pacientes, pues es la enseñanza. Voy a compartirles una breve presentación. No sé si ya la estén viendo. Sí, ya se ve perfecto. Básicamente son unas notas reflexivas, más que una presentación académica, acerca de lo que es el acto humano de enseñar. Mi conclusión es que la enseñanza es sobre todo un acto humano en el que se concentran valores, también necesidades humanas y también una gran aportación hacia la sociedad. El acto de enseñar es un impulso humano que, como dije, está vinculado a los valores, a las actitudes, al conjunto de aptitudes que también se han ido adquiriendo a lo largo de la vida, a intereses y a necesidades de personas especiales y que llamamos maestros. Mi primera reflexión va en el sentido de que el acto de enseñar surge de actitudes íntimas y valores íntimos humanos. De manera especial, el acto de enseñar es un acto de generosidad. La persona que busca enseñar, en primer lugar, busca dar esos conocimientos y esas experiencias que ha atesorado a lo largo de su vida. Muchas veces no importa tanto la magnitud de esos conocimientos. Conozco jóvenes que están apenas en el internado, que están en el servicio social, que tal vez la magnitud de la información que tienen no sea todavía tan amplia, ni la magnitud de sus experiencias, pero los vemos compartiendo lo que saben con sus compañeros, inclusive atreviéndose a estar en las sesiones clínicas o las sesiones generales de los hospitales, o ya invitados en algunos cursos monográficos. Es un acto de generosidad más allá de esa magnitud de conocimientos que se tenga, es una actitud. También se tiene el valor de la solidaridad. Son personas que reconocen en los demás la necesidad de aprender y actúan en consecuencia, como un acto también de empatía. Se tiene el valor de la integridad, la necesidad de actuar también en congruencia con lo que se piensa, con lo que se dice y con lo que se hace. También los maestros, grandes maestros, nos han legado algunas frases. Yo recuerdo alguna que el médico que solo sabe de medicina ni de medicina sabe. Cada maestro nos lega estos mensajes
esos tips que nos forman en nuestra vida y que los recordamos por siempre, ¿no? En este sentido de la integridad, yo les digo a mis alumnos que el médico es una persona especial, no es una persona cualquiera, como cualquier otra persona, es una persona especial porque tiene una forma especial de pensar, que es el razonamiento clínico, una forma especial de actuar en lo que está, desde luego, esta necesidad de compartir sus conocimientos y una persona que tiene una forma especial también de sentir. El otro valor es la responsabilidad. Y la responsabilidad surge de la necesidad del maestro de contribuir en la construcción de una sociedad mejor. Todo esto lo lleva a esta persona especial a enseñar. A veces nos preguntamos, ¿el maestro nace o se hace? Nature versus nurture. ¿Cómo surge el maestro? ¿Cómo surge esta persona que tiene este impulso especial de enseñar? En primer lugar, podemos pensar que sea una tendencia natural que se obtiene genéticamente o epigenéticamente, en ese proceso de mitosis y de fertilización se comparten cromosomas, se comparte un código genético con una información o inclusive caracteres epigenéticos a través de las histonas, el empaquetamiento y demás, y que pueden transferir ciertas conductas de una generación a otra. Posiblemente lo más importante sea la exposición temprana que el futuro maestro tiene dentro de su familia, una familia donde hay profesionistas, pero también donde hay un ambiente académico, donde se habla de cultura, donde se habla de conocimientos, donde se habla de valores. También es parte del desarrollo profesional. En la medida que esta persona que tiene esa tendencia hacia compartir sus conocimientos, va aprendiendo, va adquiriendo experiencia y conocimiento, pues también va desarrollando ese interés por compartir esos conocimientos y esas experiencias que va teniendo. Y luego otra reflexión más, ¿cómo el maestro busca compartir sus conocimientos? En un principio, y tal vez muchos se quedan en este nivel, es por la intuición. Simplemente se tiene el deseo de enseñar, se tiene el deseo de compartir y se recuerda una enseñanza también de otro maestro, de cómo enseñaba un maestro, ¿no? Y esa forma de enseñar es la forma de enseñar que esta persona tiene de compartir sus conocimientos. En este proceso de enseñar también el maestro busca adquirir herramientas que le permitan ser más eficiente. Y entonces se introduce en la tecnología educativa, en el aprendizaje basado en problemas, en la educación basada en competencias, en el aprendizaje basado en proyectos o en la didáctica crítica, buscando encontrar que el estudiante, quien lo escuche, busque elaborar su propio conocimiento, tal vez a través de la crítica de la experiencia. Lo más importante es que el maestro tiene claros sus objetivos, tiene la claridad de que busca facilitar la elaboración del conocimiento en las demás personas, busca transmitirle conocimiento. El primer punto es que busca transmitir su conocimiento, compartir su conocimiento. También puede tener el objetivo de no nada más transmitirlo, sino ayudar a la persona en ese proceso cognitivo de, después de aprender el conocimiento, poderlo integrar, elaborar analizar, integrar con todo el conjunto de experiencias que tiene. También el maestro busca contribuir al desarrollo de las destrezas psicomotoras y de las técnicas. Lo vemos en todas esas profesiones o especialidades donde hay un alto nivel de competencias técnicas, manuales, psicomotoras, ¿no? Como las quirúrgicas. Pero también el maestro a veces busca más allá, contribuir al desarrollo de procesos cognitivos de razonamiento. El maestro no nada más da los ingredientes, sino también da cómo integrarlos, cómo establecer ese proceso de integración, de juicio, que lleve
muy especialmente en la medicina, a la resolución de problemas, a encontrar respuestas a los problemas y el problema que tiene que enfrentar a hacer diagnósticos, no cómo hacer diagnósticos, cómo tomar decisiones terapéuticas. Los maestros contribuyen en este proceso, buscan llevar al estudiante y con quienes comparten su conocimiento, no nada más a transmitírselo, no nada más a elaborarlo, sino que les sirva para resolver los problemas. Y un aspecto muy importante que siempre el maestro tiene presente, ya sea no nada más de palabras, sino de hechos, formar con actitudes, formar en valores éticos y en valores deontológicos. En conjunto, el maestro busca competencias, desarrollar competencias de conocimiento, de habilidades de conocimiento, de habilidades y destrezas, de valores y de aptitudes. El otro punto que reflexiono es ya específico en la medicina, cómo el maestro lleva el proceso de aprendizaje de una persona que quiere ser médico. Hay un proceso formal, un proceso que se da en etapas y que se da en tiempos fijos, que va desde la formación de pregrado, que sigue con una práctica de medicina general, que se continúa con un posgrado en ciencias, una maestría, una especialización médica, luego una subespecialidad y luego ya con la práctica clínica y que conlleva a una práctica clínica deliberada donde se reconocen las lagunas todavía de conocimiento y de experiencia y se busca desarrollar esas competencias. Este es un proceso que está bien marcado, un proceso formal, con sus programas, con sus tiempos, con sus evaluaciones, y que los maestros seguimos, el maestro que está inserto en un programa académico de especialidad en las instituciones de salud o en las universidades, conoce muy bien todo este proceso. El médico lo hace con gusto y siempre recordamos a esos maestros que nos han llevado de la mano en este proceso que nos lleva a un desarrollo de la pericia. Hay otra parte de este proceso de formación de un médico y es un proceso que va desde una etapa de novato hasta un experto. Hay 4 etapas donde el actuar, la función, el acompañamiento del maestro es sumamente importante. Esta etapa empieza por lo que se llama una incompetencia inconsciente. El estudiante que está en formación desconoce la existencia de cualquier concepto, de cualquier enfermedad, y la desconoce en absoluto y por lo tanto no tiene ninguna experiencia ni ninguna idea de que existe. El maestro tiene una función importante en esa etapa, una función de contribuir en el descubrimiento, en el dar la información necesaria para que lo incorpore en el conjunto de información y de datos que tiene esa persona. Se pasa una etapa así, a continuación, que es una etapa ya de incompetencia consciente. Ya no se desconoce la existencia del concepto, de la técnica, pero no se ha aprendido, no se ha desarrollado las competencias para abordarlo en la solución de los problemas del paciente. De nuevo, la mano del maestro está allí presente para llevar al estudiante, al aprendiz, al que va en este proceso de formación, de desarrollo de su experiencia, para que pueda solventar esa etapa, ¿no? Se sigue una etapa de competencia consciente, es una etapa donde se conoce la existencia de los conceptos, de las técnicas, de la información, se sabe desarrollar, se sabe realizar de manera correcta, pero se hace muy apegado a las normas, a las reglas, como cuando aprendemos a manejar, ¿no? Dejar de acelerar, meter el clutch, hacer el cambio de velocidades, etcétera. Cada paso es muy metódico. Que el maestro dé las instrucciones, permita que esa persona ponga en práctica los conocimientos que tiene una y otra vez, hasta hacerlos inconscientes, hasta hacerlos intuitivos, lo lleva a la etapa más alta, que es la competencia ya inconsciente. Ya estos procesos se conocen plenamente, pero ya están en un plano inconsciente,
subyacentes, pero que permiten el desarrollo y el conocimiento de esos conceptos o esas técnicas de manera correcta. También hay un modelo de desarrollo de la pericia, el modelo de Dreyfus, que va desde una etapa de novicio. El estudiante que está en formación en una universidad, que tiene que aprender todo ese conjunto de información que a lo largo de la historia se ha acumulado en la medicina. Se pasa a una etapa luego de principiante, ya con cierto nivel de avance, el interno, de pregrado, el de servicio social, el residente en los primeros años. Luego se sigue con una etapa ya de competente, cuando ya el residente más avanzado tiene el conocimiento, conoce las reglas y las normas para realizar las técnicas y el proceso diagnóstico y terapéutico. Y luego el proeficiente, que ya es el médico, que ya es un médico adscrito, ya es un médico en la práctica clínica, que ya lleva cierto tiempo. Y finalmente el experto. Este es un proceso importante. Se enlaza un poco con el desarrollo anterior de la pericia, que va desde que no sabe que lo sabe, el incompetente inconsciente, hasta una etapa avanzada en que esos conocimientos, reglas y normas son subyacentes a la actividad que realiza y que es la metacognición. También desde una etapa temprana donde está muy apegado a las reglas, a conocer las reglas, a una etapa en que estas reglas ya son intuitivas. Este paso importante en la formación de un médico siempre va de la mano de un maestro o de varios maestros, de maestros que van a estar presentes a lo largo de la vida de quien se está formando y que siempre van a ser recordados, como en la presentación reciente del doctor Eduardo Antonio Lara Pérez, donde seguramente algunos han sido sus maestros, algunos han sido mis maestros y que siempre los recordamos con afecto y los recordamos siempre inclusive con cariño. La enseñanza, la educación es una forma de trascender. Tal vez, si recordamos un poquito la teoría de las necesidades de Maslow, tal vez el maestro busca satisfacer la necesidad de autorrealización. Se siente capaz, se siente pleno con los conocimientos que tiene, pero más capaz y más pleno se siente al momento de actuar resolviendo los problemas del paciente y de compartir esos conocimientos con los demás. Y también permite alcanzar una etapa más alta de esta pirámide de necesidades, que es la de trascendencia. Lo vimos en la presentación anterior del doctor Antonio Eduardo Lara Pérez, donde muchos de nuestros maestros han ido, pero siempre los seguimos recordando y siempre están presentes en nosotros las huellas que han dejado. Por eso, otro de los valores importantes que tenemos o que tienen los maestros y desde luego sus alumnos es el valor de la gratitud. Y para finalizar, pues no me queda más que dar gracias a todos los que han sido mis maestros a lo largo de muchos años, ya más de 40 años que estamos en nuestra formación médica, que estamos trabajando como médicos, ¿no? Entonces, esta breve reflexión, pues la dedico a todos los que han sido mis maestros. Muchas gracias y adelante, maestro Eduardo Antonio Lara. Muchas gracias, doctor Félix Márquez, muchas gracias. Ahora, si nos permite, eso es. Ahora vamos a darle el uso de la palabra al doctor Arturo Aguilar Ye. Arturo. Sí, muchas gracias, doctor Eduardo. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Tu video está apagado? Sí, lo tengo apagado porque es que me agarraron fuera de casa, sí. Pero si quieren lo prendo. Por favor, gracias. Pues bienvenido y tienes el uso del micrófono y la voz. Sí, muchas gracias a todas y todos. Yo creo que una de las situaciones que creo que hay que mencionar en este Día del Maestro y de la enseñanza en la medicina
tiene que ver con la sistematización. Yo creo que un punto que nos toca a las universidades y al país desarrollar en los próximos años es lo que decía el doctor Félix. ¿Cómo le hacemos para que esta enseñanza no sea hasta cierto punto artesanal o que esté supeditado a tener un buen maestro en medicina, sino que todos los estudiantes de medicina, los residentes, tengan acceso y sistemáticamente se puedan formar? Creo que desde los principios de la formación médica, cuando teníamos a esta, digamos, esta formación unipersonal que era para toda la vida, el desarrollo nos ha ido mostrando que necesitamos cambiar en los métodos. Eh, y precisamente aprovechando esta coyuntura también de la pandemia, lo que nos permitió ver la pandemia es que los modelos tanto de formación médica como de atención deben de ser diferentes, ¿no? Sí tenemos todavía elementos estructurales, fundamentales, que han dado, digamos, la deontología médica, pero también es importante voltear y mirar al futuro y ver estas nuevas competencias docentes en los médicos, pero que también tienen que tener como competencias profesionales los médicos en el siglo XXI. Hay un informe en el New England que hubo una comisión precisamente de los profesionales para el siglo XXI. En ese informe lo que hablaban es, necesitamos profesionales asertivos, pero que también tengan esta capacidad de gestionar los cambios. Uno de los elementos que nos ha, digamos, nos ha dado vista en los últimos años es que las nuevas generaciones de médicas y médicos tienen, digamos, y han sido así como criticados, el hecho de dónde está este sentido de vocación y dónde está este sentido de anteponer los intereses individuales por un interés colectivo, como producto de esta posmodernidad. Y lo que se ha visto, ¿no?, es que sí tenemos problemas en esta capacidad de cambio que tienen los estudiantes para transformar su realidad social, ¿no? Y no porque no lo tengan, sino porque no lo ven como una prioridad. Este ejercicio, y yo escuchaba al doctor Félix y obviamente también al doctor Lara, si se fijan, es una labor totalmente desinteresada, es una labor orientada precisamente a la mejora, al reconocimiento en la formación médica. No tiene otro fin, ¿no? Sin embargo, cuando desde el punto de vista utilitarista, digo, ¿para qué hago una presentación? ¿Para qué hablo en una sesión si no voy a tener un incentivo económico que, digamos, me motive? Creo que esas son de las situaciones que tenemos que trabajar en los próximos años, ¿no? Cambiar la perspectiva de las generaciones en el siglo XXI para que se trasladen de beneficios unipersonales a beneficios colectivos. Regresar un poco al back to basics, al regresar a los pilares sobre los cuales se fundó la medicina moderna, y también considero que el otro elemento sustancial que tenemos que trabajar en los próximos años es lo que dije al principio: sistematizar que todo, o garantizar que la mayoría de los médicos que se forman en el país tengan una estructura muy bien definida, muy bien orientada a las necesidades que tienen los servicios de salud. Y más que los servicios, creo, tenemos que ir un poco más allá. La sociedad
mexicana, la sociedad latinoamericana y la sociedad del mundo. Que formemos profesionales que atiendan esas necesidades y no al revés. Que los profesionales de la salud o los profesionales de la medicina se sirvan de esa sociedad. Creo que ese es el gran paradigma que tenemos que cambiar y pues a mí me da mucho gusto estar con ustedes y les agradezco su atención. Buenas noches. Muchas gracias, Arturo Aguilar Ye. Arturo Aguilar Ye es el director de Ciencias de la Salud en la Universidad Veracruzana. Yo creo que hay mucho por comentar, pero quiero ceder la palabra, si me lo permite, al académico doctor Arturo Loredo, un maestro de muchas generaciones que pues quisiera yo comprometerlo a que nos diera su opinión en este día del maestro. Adelante. Bueno, efectivamente son muchas generaciones las que he tenido la oportunidad de orientar hacia la pediatría. Prácticamente mi quehacer lo hice cuando era residente de tercer año del Hospital Infantil de México, en donde el doctor Julio Manuel Torroella y el doctor Max Salas me dieron la oportunidad de atender a los estudiantes de medicina en el área de pediatría. Y ahí empezó todo un quehacer, un gusto. Es un gusto lo que uno va desarrollando, porque va poniendo en práctica su conocimiento y la transmisión de a la gente joven. Y entonces lo hace. En aquel entonces no lo hacíamos tan estrictamente científico como lo acaba de señalar el doctor Arturo Aguilar, pero bueno, la intuición me parece que es lo que va uno desarrollando. Cuando ya se ocupan puestos directivos en los hospitales, por ejemplo, el instituto, entonces tiene uno que poner en práctica el círculo virtuoso, que es la atención, la docencia y la investigación. Y aquí ya metemos una cosa que me parece que es fundamental, la investigación. Y entonces, de la mano, al hacer investigación, viene de la mano la necesidad de publicar lo que estamos haciendo. Porque si no publicamos nada, pues sí, es muy bueno el doctorcito, pero pues solamente él y su mamá lo saben, ¿no? Vamos a hacer que se publique y se trascienda en el, en el sentido de esto. Me acuerdo que cuando hicimos el primer libro de medicina interna pediátrica, le dije a mis médicos de base, vamos a hacer un libro, doctor, pues ¿qué le pasa? Con el quehacer que tenemos, pues sí, pero vamos a hacerlo. Con el quehacer que tenemos y además no vamos a ganar dinero, como dice el doctor Aguilar. No, si no se trata de ganar dinero, mijo. Se trata, bueno, yo no les decía mijos, ahora les digo, porque ya estoy grande. Pero decía, vamos a hacer una cosa para trascender. Miren, nadie sabe más que nosotros de esto, de aquello, de lo más allá. Eso que estamos viendo todos los días, vamos a exponerlo y tenemos la casuística de nosotros. Y entonces hacíamos parte investigación clínica. Los investigadores básicos nos ven así como que el patito feo a los clínicos. Y uno tiene que demostrarles que nuestra investigación es tan importante como la investigación básica. Hacerles ver la trascendencia que esto tiene en la trinchera, en el momento que está uno enfrentando los aspectos clínicos para resolver X o Z situación. Esto me parece a mí que es muy importante. Luego después tenemos que innovar. Esta es una estrategia que el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, planteó al inicio de su gestión. Tenemos que innovar. Y entonces vamos a aprovechar lo que tuvimos en la pandemia. Vamos a innovar cómo enseñar. Y entonces tuvimos que hacernos expertos en educación a distancia. Estábamos dando la clase con los alumnos y entonces estábamos innovando y estábamos dando enseñanza sin exponer pues nuestra vida en un momento dado ni exponer la vida de los alumnos. Entonces estamos haciendo eso. Pero finalmente tenemos que evaluar. Lo que hemos hecho vale la pena, ha valido la pena. Nuestra estrategia educativa ha sido útil, ha sido útil, se ha podido reflejar en el avance de nuestros médicos.
Pues yo creo que eso es una cosa que tenemos que hacer para poder decir, aquí me equivoqué y aquí lo hice bien. Y como me equivoqué, tengo que modificar. Y entonces nos convertimos ahora bueno, siempre hemos sido de esta manera, maestros y alumnos. Tenemos que bajarnos de nuestro pedestal y ser alumnos. Y entender que la gente joven tiene mucha posibilidad de orientarnos en aspectos que a lo mejor nosotros no hemos podido leer en un momento dado. El Lancet, New England, Pediatrics, Journal of Pediatrics, y que ellos sí ya se lo saben. Doctor, ¿usted ya sabe que quién sabe qué, que quién sabe cuándo que salió en New England? Ah, no, a ver, explícame. Ah, pues mire esto y esto. Aquí entra en juego una estrategia que hemos usado mucho en el instituto, primero en la Clínica de Atención Integral al Niño Maltratado y después en el Centro de Investigaciones Avanzadas sobre el Maltrato Infantil, que es el CEAM, las sesiones bibliográficas. Le da a uno la oportunidad al joven que revise un artículo y nos los presente. Y entonces son las presentaciones sensacionales. Y entonces uno invierte el tiempo en ponerse, primero en seleccionar algún artículo quizá, o darles la oportunidad a ellos que seleccionen el mismo y que lo desarrollen y lo presenten. Y están ellos aprendiendo a hablar en público, a razonar, a meditar. Oye, esto aquí, esto acá, ¿y tú qué piensas de esto? Y les da uno la oportunidad de que ellos razonen y pongan en práctica su capacidad de analizar y de perder el miedo ante una persona de mayor edad, mayor estatura profesional, etcétera. Y entonces eso es muy importante y nos permite mejorar ciertas situaciones. Yo como me estoy manejando, me estoy dedicando en los últimos años al maltrato infantil, pues tengo que eso es una situación que no deja dinero, que deja mucho dolor emocional, ver cómo un niño es maltratado y agredido e inclusive se le causa la muerte, cómo hacerlos interesar a los nuevos jóvenes, a los futuros médicos en este tema. Llevamos el curso de educación a distancia de la Facultad de Medicina y estoy cada día más impresionado, primero, de cómo hacen estos chicos sus presentaciones y su revisión bibliográfica para poder hacer las mismas, las presentaciones, pero luego lo que piensan ellos. Y una de las cosas que piensan ellos es de que es increíble que a un niño se le maltrate y se le dañe en la forma como se señala en el libro de nosotros, o en los libros de nosotros, o en los artículos, o en libros de profesionales del exterior. Y entonces, y ellos señalan que eso debe recibir esa información la debe recibir todo futuro médico, porque se entiende que el maltrato infantil es un problema médico, social, legal. Y entonces nos metemos en otra coyuntura que es el aspecto jurídico, en donde también tenemos que aprender esas situaciones y sopesar en un momento dado el riesgo que tenemos de no caer en un error que nos puede costar la pérdida de nuestra actividad profesional o la pérdida de nuestra libertad como profesores, como personas. Entonces, vean ustedes cómo va uno innovando en ciertos aspectos que uno diría, bueno, pues esto es así asado porque lo dice fulano y tal. No, vamos a ver qué decimos nosotros. Y esto nos da la oportunidad de tentarnos, de mejorar nuestra autoestima. Los médicos cubanos no son mejores que nosotros. Los médicos americanos no son mejores que nosotros, porque ponemos en práctica la clínica, ponemos en práctica las situaciones que vamos a poder solventar al analizar el aspecto socioeconómico de nuestra población, socioeconómico y cultural de nuestra población. Entonces, todo esto da la pauta de que nosotros somos médicos con la suficiente capacidad de sacar adelante a los mexicanos y a nuestro país. muchas gracias, maestro, por sus reflexiones. Y bueno, pues vamos a aprovechar si alguien quiere el uso de la palabra. Creo que ya aquí Pedro Tostli quiere opinar, está moviendo mucho la mandíbula. Creo lo vamos a dejar para después. Entonces, no sé si alguien de ustedes quiera
dar algún mensaje, tomar la palabra, hacer alguna reflexión. Es el momento, porque creo que el ser maestro, hay características de los grandes maestros, casi todos son muy comprometidos, muy cumplidores. Generalmente, yo recuerdo a todos mis maestros de los que me dejaron huella, pues todos eran puntualísimos, casi no faltaban al hospital, siempre estaban temprano, nunca fallaban en lo que decían. Caray, se necesita una disciplina. Y recuerdo una anécdota que me contó Arturo Perea, académico, expresidente de la academia, de un día que tuvo un accidente el doctor Arturo Loredo, y que se fracturó el brazo y que aún así se fue a trabajar. Nada de que ya no voy a ir a trabajar porque tuve ese accidente. Entonces, así es la genética, siento yo, de los grandes profesores. Recuerdo algunas clases que recibí de Kumate, de Gonzalo Gutiérrez, que era, bueno, Gonzalo Gutiérrez tenía un carácter terrible, pero era un excelente maestro finalmente, porque enseñaba también otras cosas no muy positivas, pero enseñaba. Y era un gusto estar ahí con él, de tanta sabiduría que tenía. En fin, y así también, pues no sé, tantas personalidades del mundo de la pediatría, del mundo de la medicina en general, pues hacen que esa riqueza con la gente que nos rodeamos, la gente que admiramos, con la gente que convivimos. Yo recuerdo cuando llegaba como residente de pediatría y veía a mis maestros, yo decía, híjole, yo quiero ser como él. No, veíamos a determinados maestros que llegaban ahí en su carro, Gusta. súper bien vestidos. Entonces yo decía, híjole, uno todo casi desmayándose, barbón de la guardia, que no había uno tenido oportunidad de ir a bañarse y de repente llegaban y decía, oye, ¿por qué no está esto preparado? No, es que estuve guardia. Bueno, pues mira, tienes media hora para que te rasures. Y hay uno corriendo para llegar, porque pues para el maestro era muy importante que nosotros tuviéramos una buena presentación. Y creo que tenía razón, porque decía, ¿qué impresión le vas a dar a un paciente, a un familiar, todo barbón y sin bañarte o algo así? No. El médico tiene que ser impecable, impecable en su forma de su aseo, de su vestimenta, de la forma de hablar. Yo creo que eso es muy importante y también se enseña con los grandes maestros. Ahora sí creo que Pedro ya quiere el uso de la palabra. Adelante, Pedro. Está tu micrófono apagado. ¿Ya me Ahora sí. escuchan? Ahora sí. Ya. Okay. Sí. Bueno, yo quisiera a través de estas líneas agradecer la fortuna que tuvimos, mis compañeros y yo. Nos consideramos una generación afortunada al haber tenido maestros como Arturo Loredo, como Max Salas, como Ernesto Calderón, como Joaquín Cravioto, como Eduardo Jurado, como Gildardo Valencia, como el maestro Renato Berrón, el maestro Fernando Rueda Franco, en fin, se me escapan muchos, pero todos tenemos, a todos nos tocaron nuestras vidas esos grandes maestros. Como decía el doctor Aguilar hace rato, la metodología tiene que ir cambiando. Nosotros aprendimos de la mano del maestro, del consejo del maestro, de verlos como un arquetipo de ser humano, como un representativo de lo que es la clase pediátrica, el hombre dedicado a la ciencia. Pero esos tiempos tan románticos, yo lo considero así, tienen que cambiar. O sea, la necesidad es producir, entrenar a médicos que tengan una mística, una metodología, y que esa mística y esa metodología los lleven a un final
que le sirva a las patologías y a los problemas de salud que tiene nuestro país. Yo creo que la enseñanza tiene que ser dinámica. Yo agradezco a mis maestros, me enseñaron mucho, pero nosotros mismos tuvimos muchas generaciones que formamos, pero ya con otra metodología, con otra forma de ser, un poquito improvisada tal vez, pero más apegado a la necesidad de salud que tiene nuestro país en cuanto a la edad pediátrica. Eso es lo que quería decir. Gracias. Muchas gracias, Pedro Tostli, por tu comentario. Yo creo que tienes razón, es una cuestión de visiones y parte de lo que nos tocó a vivir, pues es prácticamente una evolución, pero una evolución también de términos, porque no te creas que antes en nuestro tiempo no había lectura crítica. Claro que la había. No te creas que en nuestro tiempo no había una medicina que se basara en la evidencia. Claro que la había. No creas que en nuestro tiempo no había el desarrollo de una serie de competencias para llevarlas a la práctica. Claro que las había. En ocasiones incluso era de residente a residente, con el látigo y con el castigo, ¿verdad? ¿Cuántas guardias de castigo no tuvimos algunos de nosotros? Yo me acuerdo que tardé en salir como 2 semanas en una ocasión por ahí y debo de agradecer ahora porque me dieron la oportunidad de tener más horas de entrenamiento. Entonces, tal vez no lo entienda uno al principio, pero finalmente, pues eso es lo que nos formó. Puede ser que la evolución de la enseñanza y lo que es pedagógico, etcétera, pero yo estoy muy de acuerdo con el maestro Loredo de que la ciencia tiene su base en la investigación. Y la investigación tiene una serie de reglas universales en las que hay que convencer a un comité científico y un comité editorial cuando uno es capaz de publicar un trabajo. Entonces, en ese momento, creo que uno se gradúa de alguna forma como un médico científico, un médico formal, que no es un charlatán, que no es un brujo, que no es un curandero, etcétera, y es otra manera de graduarse y otra manera también de trascender con los que vienen atrás y que van viendo el proceso y que uno va aprendiendo también dentro de ese proceso de otros y es una cadena. Siempre seremos alumnos y maestros, alumnos de unos y maestros de otros. Entonces, yo creo que es maravilloso recordar eso. Maestro Loredo, adelante. Esto que acaba de señalar me parece muy importante, porque nosotros como científicos sometemos nuestro conocimiento al arbitraje de otros. Y una publicación que hacemos se expone a que lo hagan garras, a que en un congreso uno hable y salga por ahí alguno más preparado y nos ponga en una tesitura inadecuada, pues, en un momento dado. Todo esto es parte del entrenamiento que uno va teniendo como médico, como jefe, como directivo, etcétera. Pero si no hacemos, tenemos que tener en nuestra mente yo le llamo un tripié de equilibrio. La actividad hospitalaria me parece que es fundamental para nosotros. Segundo, complementa nuestra actividad hospitalaria la actividad en el consultorio privado. Son complementos porque en uno vemos en niños enfermos y en otro vemos niños aparentemente sanos. Pero el tercer punto de este trípode, de este tripié, es la familia. Tenemos que tener mucho cuidado para no descuidar a nuestra familia. Me siento con la autoridad moral de decir que he cumplido con esas 3 situaciones al haber alcanzado en el Instituto Nacional de Pediatría todos los puestos menos el de director general Pedro Tostli, menos, porque si hubiera alcanzado ese puesto estaría muerto, no estaría ahorita con ustedes. Es de veras una situación terrible ocupar un puesto de esa naturaleza.
Segundo, tener mucho éxito en la actividad profesional privada. Y eso le da a uno mucho gusto porque, por ejemplo, el sábado tuve un paciente de 30 años. Yo necesito verlo a usted porque usted me hizo, me curó, me atendió. Pues, ¿qué tienes? Pues ya, bueno, tengo una cosa banal, pero pues pero lo van uno reconociendo en eso. Y la tercera, la familia. El mantener un matrimonio, mantener a los hijos, no es tan fácil. No es tan fácil. Necesita uno haber elegido adecuadamente a una, en mi caso, a una mujer, y aprovechando el Día de las Madres, pues una mujer que tenga ciertas características que le permitan a uno apoyarse y apoyar. Entonces, para evitar, ahora que sean tanto pediatra reciclado, pues entonces seleccionen bien ellas y ustedes, los hombres, a su pareja, porque se supone que es para toda la vida. No desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista social y a uno como persona para evitar un fracaso de esa naturaleza. Entonces, 3, hospital, pediatría privada y familia. Creo que lo más importante es la familia, ¿eh? Muy bien, pues muchas gracias. Lo hemos mencionado en otras ocasiones también. Dime de dónde vienes y te diré lo que eres, ¿no? Y también yo agregaría, dime con quién te juntas, ¿verdad? Para saber hacia dónde vas, qué es lo que estás haciendo y hacia dónde vas. Pues hemos llegado al final de este reconocimiento a todos nosotros y pues un agradecimiento de manera personal a todos mis maestros, a todos mis amigos, de los cuales aprendo yo todos los días y por esa razón también los considero mis maestros. Y yo nada más tengo nomás que agradecimientos porque lo que soy actualmente pues se lo debo a todos ellos. No sé si quiera alguien con unas cuantas palabras finalizar porque estamos por cerrar esta transmisión. Creo que Julia quería participar, nuestra tesorera. Julia, ¿vas a participar? ¿Quieres decir algo? Buenas noches. Eso es. Enciende tu cámara, Julia. Tengo por ahí un problemita de la cámara, pero les envío un fuerte y caluroso abrazo a todos los maestros en este día tan especial y deseando que pasen muchos años con ese corazón de amar a la educación, lo que es la enseñanza, porque es lo que podemos dejar como huellas para el futuro. En esas generaciones que vienen atrás, es bien importante el que uno deje buenos pasos para que puedan seguirte, tienes que ser ejemplo. Por eso es la invitación para que sean excelentes catedráticos, excelentes maestros, y no tan solo en la vida universitaria o educativa, sino también en la vida familiar, como decía el doctor hace un momento. En la vida familiar hay que ser buenos maestros para que seamos espejos para nuestros hijos. Dios les bendiga a todos y les envío un fuerte y caluroso abrazo a todos. Bendiciones. Muchas gracias, Julia. Julia Luna Velázquez es nuestra contadora de nuestra tesorera en la Fraternidad de Médicos Unidos. Y bueno, quiero agradecer a todos ustedes el favor de su presencia. Este video, como de costumbre, lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Tienen la invitación para los que gusten unirse a nuestro chat de Médicos Unidos o a las actividades que tenemos por semana. La semana que entra el doctor Loredo nos va a dar una plática el día martes. El día jueves voy a dar un adelanto de las cuestiones logísticas y algunos avisos de importancia para el Congreso de septiembre. El viernes próximo también tendremos videoconferencia. En fin, estamos llenos de actividades en Médicos Unidos. Les agradezco a todos, que tengan una buena noche y hasta pronto.